tardes a todos, a todas. Tenemos el agrado de recibir a Mariano Pensotti en este congreso. Mariano es un director de teatro, director de cine, que tiene una extensa carrera en Argentina y en el exterior. La idea es, hacer una conversación acerca de distintos tópicos sobre su gran producción. Vamos a tener ahí en pantalla la página web de Mariano y ver y hacer como un recorrido arbitrario sobre la producción en función de lo que vayamos charlando, y también estaría bueno abrir a preguntas, de acuerdo con lo que hayan visto incluso de obras de Mariano acá en Buenos Aires. Abrimos las preguntas al público. Te damos la bienvenida, Mariano. Gracias. Y en principio, yo quiero romper un poco el hielo con algo que a mí me interesaba para pensar acá con él, acerca de su producción artística con un imaginario, por un lado, de argentino, produciendo en el exterior. Es decir, cómo se produce ese pasaje entre los lugares que son tan importantes en tu obra, cuando haces una realización directamente en el exterior, que después además en muchos casos se traslada a Buenos Aires. ¿Cómo es esa idea de pasaje de imaginarios a la manera cortasariana, que armaba esos pasajes entre Buenos Aires, París, París, Buenos Aires? Si hay algo que tenga que ver con cambios, reposicionamientos en el modo de creación, ¿no? Ok. ¿Uso el micrófono? ¿Sin micrófono? Con micrófono. Bueno, hola, un placer estar acá. En principio una pequeña aclaración que tiene que ver con que muchas veces yo voy a decir nosotros, porque en realidad yo soy parte de un grupo, que es el Grupo Marea, que por más que yo soy el director y el autor, trabajamos siempre colectivamente, y es un grupo que está compuesto por una escenógrafa, una productora, un músico y yo mismo. Y aclaro esto también porque nosotros empezamos a hacer obras poco después de, en el 2004, que todavía estaba como muy presente todo lo que fue el post-2001, algo lamentablemente muy parecido a lo que está pasando ahora en muchos sentidos. Y una de las sensaciones que nosotros teníamos era que lo que estaba sucediendo en la calle era mucho más interesante que lo que estaba pasando en nuestros teatros. Y empezamos a juntarnos un poco con la idea de armar un grupo multidisciplinario, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que no veníamos todos estrictamente del teatro. Yo venía más de estudiar cine, Mariana de las artes visuales, Mariana es la escenógrafa, Diego de la música, y una de las primeras cosas que nos interesó hacer eran no estrictamente obras de sala, sino intervenciones urbanas, intervenciones en espacios públicos. Y de alguna forma, a partir de ahí, un poco porque el objetivo era ver de qué manera esa realidad que estaba tan revolucionada y tan distorsionada tenía algún impacto en nuestras ficciones, y ver también qué pasaba con nuestras ficciones dialogando con la ciudad, con ese espacio, con todo lo que estaba pasando en ese momento. Y creo que a partir de ese momento siempre hubo algo en relación a la ciudad, a las historias vinculadas a la ciudad, a lo que permanece oculto detrás de las fachadas de la ciudad, que fue algo bastante importante en casi todas las obras que hicimos. Un poco por casualidad, nuestras obras empezaron a presentarse en festivales internacionales, un poco porque una de las obras que hicimos se presentó en un FIBA, en un viejo FIBA, cuando el FIBA todavía producía obras o coproducía obras. Y a partir de ahí empezamos a viajar con algunas obras a festivales en el exterior, que básicamente fue la forma que nosotros encontramos de subsistir, de hacer que nuestras obras puedan hacerse, porque la realidad es que no teníamos y seguimos sin tener ningún tipo de apoyo acá.
Y en ese sentido fue una charla bastante importante entre nosotros, qué hacer con eso que estábamos produciendo, en principio para el contexto puramente argentino y específicamente de Buenos Aires, sabiendo que se iba a mostrar en otros lugares. Creo que quizás ayudó que una de las primeras obras que nosotros hicimos en ese sentido fue esta, que se llamaba, no sé cómo abrir en tu compu, llamaba La Marea, después de donde tomamos, si querés hay unas fotos abajo que es más claro, que era un poco esto que les contaba, eran, mira, estas chiquititas que están arriba, más arriba. Los chiquititos. Esas. Era una obra que en realidad nosotros hicimos en el pasaje Rivarola, donde había 9 escenas instaladas al mismo tiempo, y lo que se contaban eran las historias de la vida cotidiana de estos personajes. O sea, uno iba viendo las escenas y en paralelo tenías un sistema de subtitulado que te iba contando las historias de esos personajes. Un poco lo que les decía, estas historias, por ejemplo en el caso de esta obra, que fue además la primera con la que viajamos a algún festival afuera, eran extremadamente argentinas, o sea, todas las historias de los personajes eran muy locales. En el caso de esta obra sí hicimos una especie de adaptación de las historias al contexto de cada uno de los países a los que íbamos. Pero a partir de ahí, en general, todas las obras que hicimos con actores y actrices argentinas, intentamos que no haya ningún tipo de concesión por el hecho de saber que se van a presentar afuera. O sea, es una especie de ejercicio hacia nosotros mismos para no volver más internacionales las obras, que además es algo que nadie sabe qué es exactamente. Y obviamente para el espectador de afuera, qué sé yo, que tener que ver una historia donde se habla de la dictadura, donde los personajes vienen de Lanús, o se habla del 2001, es un trabajo extra para un público que no ha vivido eso. Pero bueno, es un poco lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vemos una película que transcurre, no sé, en Baltimore y tenemos que imaginarnos qué es lo que pasa en Baltimore. Así que en ese sentido para nosotros siempre hay como un deseo, por lo menos, de seguir pensando las obras primariamente en vínculo con Buenos Aires, en diálogo con Buenos Aires. Bien. Pueden levantar la mano o preguntar cuando ustedes prefieran. Yo tengo algunos ejes así como para desarrollar conversación, pero cuando quieran o detener en algún momento o preguntar sobre alguna obra en particular. No, yo puedo preguntar en relación a lo que estás contando, Mariano. Acá se pina, se va el sol. Sí, estamos medio cegados acá, no se ve como una oscuridad. ¿Vos pensás que esto el público finalmente lo captura, lo comprende, lo elabora y la respuesta se relaciona a eso? Yo tengo la sensación de que sí, por lo menos lo que a nosotros nos llega cuando hacemos obras afuera. Obviamente, nuestras obras demandan un espectador bastante activo, o sea, son obras que tienen cierta... No porque quiera decir, qué complejas que son nuestras obras, pero sí tienen algo que, sobre todo si las ves afuera, son obras que tienen muchos niveles narrativos, que tienen mucha demanda de seguir las historias, que si a eso además tenés que verlo con subtítulos, que es como se presentan las obras afuera, imagínate que tenés que ponerle mucha atención. Y básicamente es algo que a nosotros nos interesa, o sea, un poco lo que decía antes, que no sea una obra de fácil digestión que está en un festival y que se puede consumir, entre comillas, de la... Sí, la realidad es que yo cuando empecé a viajar se hablaba mucho de las obras festivaleras. Después me fui dando cuenta que no existe tal cosa, que no hay obras festivaleras. Por lo menos yo no las he encontrado en estos 15 años de viajar por festivales. Pero es verdad que nosotros como creadores o trabajando con las actrices y los actores, muchas veces nos preguntamos en los ensayos, bueno, ¿qué carajo se va a entender de esto afuera? Y en principio la sensación es que sí, se entiende muchísimo más de lo que uno cree. También porque me da la sensación de que, en definitiva, y como pasa siempre, el público es mucho más complejo y más sofisticado que lo que nosotros podemos creer. Inclusive acá, digamos que cuando nosotros también hacemos determinadas cosas,
no sé, a nosotros nos ha pasado las veces que tuvimos la posibilidad de mostrar obras en espacios grandes como en el San Martín, y el público se vuelve muy diverso y hay determinadas referencias culturales y determinadas discusiones más conceptuales que uno dice, uy, esto quizás es un poco elaborado. Después te das cuenta de la pelotudez que significa ese razonamiento, porque el público es extremadamente más complejo que uno en general. Gracias. ¿Sigo yo? Yo tengo una consultita. A ver, fuerte. Fuerte, tengo gripe. No, quería como agradecer, no subestimar al público, porque siento que hay algo de eso en el imaginario de, bueno, esto es complejo y en pedo, como es re interesante, nada, me parece que está buenísimo que lo digas. Y preguntarte esto que decís de las capas narrativas y todo eso, con Marce charlamos mucho de eso, de bueno, como las distintas capas, cómo es el cuidado para que sea cuidado justamente. Creo que vos tenés eso, es muy minucioso y por eso también es tan lindo de ver, pero ¿cómo es tu proceso para con eso? ¿Tenés la minuciosidad? ¿Cómo lo pensás? Bueno, gracias, está buena la pregunta. Sí, en realidad, bueno, yo en un punto me sigo viendo de una forma bastante prosaica como un contador de historias. O sea, a mí me gusta mucho todo lo que sucede en el evento teatral y sé que el teatro es muchísimo más que contar una historia, pero en general mi punto de partida es ese, o sea, contar una historia que a veces está compuesta de una multiplicidad de historias. Entonces trato paso mucho tiempo en la previa, en la construcción del texto, en la construcción de las historias, que después obviamente es totalmente modificada por el proceso de ensayos y porque obviamente a mí me interesa que esto se vuelva una obra de teatro y no una novelita, pero es cierto que quizás muchas veces los textos que yo escribo se asemejan más a una colección de cuentitos o a una novelita más que a una obra de teatro tradicional. Después el desafío junto con el equipo creativo y con los intérpretes es encontrarle la teatralidad a ese material. A mí, bueno, yo disfruto mucho de construir eso, o sea, tiene algo de artesanato en cierto sentido, ¿viste? Como de cómo contar estas historias. En mi caso, muchas veces se trata de no llegar al regodeo de, uy, qué ingeniosa que es esta forma de contar la historia. No me interesa mucho ese aspecto más barroco o virtuoso, si querés, de la narración de historias. Y me interesa... A ver, es raro porque ahora que lo hablamos me doy cuenta que trato de no pensar demasiado en el público cuando estoy escribiendo o creando algo, pero a la vez, si soy honesto, tampoco me abstraigo absolutamente del todo en eso. Creo que todos cuando hacemos algo tenemos algún tipo de público imaginario en la cabeza, sean nuestros amigos, un público fantaseado, construido. El tema es ser consciente de eso, que el público que tenemos en la cabeza es una construcción. Entonces, una construcción que nos armamos nosotros, porque no sabemos quiénes son esos espectadores. A nosotros nos pasó, dicho sea de paso, con el grupo que hicimos un proyecto que llamó El Público, justamente, salto muchos años más adelante, que fueron una serie de películas, que son estas, que, bueno, justamente la idea era un poco esa, son 3 películas hechas en tres ciudades distintas, que empiezan de la misma forma, o sea, hay una platea con un público que va a ver una obra de teatro. Arranca la obra, nosotros no la vemos, hay una elipsis y después seguimos a lo largo de 24 horas a un grupo de 10 personajes, a 10 espectadores. Y seguimos sus vidas y lo único que tienen en común estos espectadores es que en algún momento todos le dicen a otro, che, ayer fui a ver una obra de teatro y le narran una escena de esa obra que ellos vieron y nosotros no. Entonces, por un lado es la historia de una obra de teatro narrada, o sea, la historia de una obra de teatro que se construye en la cabeza de los espectadores. Pero por otro lado también es la historia del público, es la historia de los espectadores. ¿Qué les pasa a esas personas que vienen a ver nuestras obras? ¿Les pasa algo? ¿Les modifica sus vidas? ¿No les transforma para nada? Partiendo siempre de la base de que el público es una entelequia, que es algo que no sabemos exactamente qué es, y a nosotros nos pasó mucho que investigando un poco para hacer este proyecto,
que no era un proyecto sociológico ni nada de eso, era un proyecto de ficción pura, era como la idea de poner al público en el centro de la ficción, pero a la vez a mí me interesaba averiguar algunas cosas. Empecé a averiguar en el San Martín, en el Cervantes, qué sé yo, y nadie sabe muy bien quién es el público. O sea, hay estudios cuantitativos, te pueden decir cuánta gente fue cada año, te pueden llegar a hablar de género, te pueden llegar a hablar de edades, como muchísimo, pero nadie sabe realmente por qué va esa gente al teatro, cuántas veces va, qué le pasa, son de clase media, son de clase trabajadora, o sea, no hay mucho de eso. Quizás en los últimos años empezó a haber, pero hace 4 o 5 años, cuando nosotros hicimos esto, no lo había. Y bueno, no sé por qué terminamos hablando del público, pero es todo un tema el público. Y en función de esto que preguntaba Valentina, acerca de las capas narrativas, ¿no? Vos venís del cine y venís del teatro. Y en tus obras aparecen, bueno, una conjunción, una hibridación de estos lenguajes, entre otros. ¿Cómo se te imponen en la creación de la obra estos lenguajes, tanto, bueno, el teatro y el cine, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera aparecen o si es a través de imágenes y cómo transformar el lenguaje de imágenes del cine en lo teatral? ¿Cómo se impone lo teatral y la actuación? Bueno, yo creo que empecé a hacer teatro porque no podía hacer cine. En mis tiempos era muy caro y difícil, porque no había acceso a lo digital como hay ahora, entre otras cosas. Y creo que quizás un poco el disparador de algunas de las primeras obras, y algo que a veces se mantiene cada tanto, es esta idea de que a veces las obras que escribo son un poco como películas imposibles de filmar. A mí siempre me atrajo esta idea de pensar en las obras de teatro que estamos haciendo como si realmente fuera posible hacer cualquier cosa en el escenario, cualquier cosa. Y que después un poco el desafío sea, bueno, cómo poner en escena eso, o sea, a través de qué dispositivos, a través de qué procedimientos. Pero en general nunca trato de no pensar en esto, de no pensar en las paredes negras, en la mesa, en 2 personajes hablando, porque siento que si empiezo a pensar en eso no se me ocurre nada. Entonces me resulta mucho más fácil, es una estrategia personal, no estoy aconsejando a nadie que haga esto, pero es una estrategia personal que a mí me sirve mucho, que es pensar como si lo que estoy haciendo fuera una película imposible, y eso creo que viene de la formación cinematográfica, y que no me preocupo por cómo después eso se va a realizar o cómo se va a contar. Después sí llega un momento donde esto se empieza a ordenar de alguna forma. Quizás en algunas de mis obras, yo durante mucho tiempo no quise usar proyecciones en escena. Le escapaba a tener el cine presente en escena, me parecía como una chotada. Y lo que sí me interesaba era tomar como procedimientos narrativos audiovisuales adaptados a lo hiperteatral. Por ejemplo, cuando hicimos una obra que llamaba El pasado es un animal grotesco, era una obra que contaba la vida de que es básicamente una obra que contaba la vida de 4 personajes a lo largo de 10 años, y era un poco como la historia de 4 personas de mi generación, porque empezaba en el 1999 y terminaba en el 2009, y de hecho la obra se estrenó en el 2010. Era una obra que básicamente se representaba en una especie de calecita dividida en 4, que giraba permanentemente, y donde cada porcioncita de pizza era como la página de un libro, y cada uno de esos espacios era como un día en la vida de estos personajes. Pero esto giraba permanentemente, entonces por un lado era como una especie de gran plano secuencia de cine, o sea, tenía algo como si estuviéramos volviendo al grado cero de lo cinematográfico, como si le quitáramos la técnica al cine y volviéramos a antes de la invención del cine. Entonces, como si el teatro intentara encontrar procedimientos narrativos robándoselos al cine para contar un tipo de historia que yo sentía que era muy difícil contar en lo teatral.
desde lo puramente formal y práctico, esta era una obra que tenía creo que 75 escenas, 75 mini escenas. Entonces al principio yo no tenía la más puta idea de cómo contar esto y de cómo representarlo. Cuando apareció la idea del dispositivo que se iba moviendo permanentemente, eso me permitió una forma de representarlo. Por supuesto que además después esto tenía un montón de interpretaciones más conceptuales posibles. La calecita esta era un poco como el tiempo que nunca se detiene. Era también un desafío para los actores que tenían que ir pasando de un espacio al otro, y alguien me dijo que verlos hacer ese trabajo era como verlos envejecer 10 años a lo largo de 2 horas. A mí siempre me interesó algo de los dispositivos que, con la apariencia de apresar los cuerpos, en realidad los liberan. Yo tengo un poco esa sensación, quizás no lo puedo argumentar demasiado teóricamente, pero mi sensación es que no por poner al actor en un lugar incómodo, no me interesa eso para nada, todo lo contrario, me parece que el actor tiene que estar muy en control de los dispositivos escénicos, pero sí hay algo donde, si tu cuerpo está metido dentro de algo que es un mecanismo, que es una especie de máquina para contar historias, a la vez se libera de tener que construirlo en la nada. Por eso muchas veces en nuestras obras de teatro construimos estos dispositivos escénicos que no los vemos tanto como escenografías, o sea, no son decorados, sino que tienen vida propia, que de alguna forma en eso se asemejan quizás a algunos procedimientos cinematográficos. Bueno, en los años pasaba también, los años era como el clásico recurso de cine de la pantalla dividida, el split screen, algo que se usaba mucho en los años 70, entonces vos veías 2 cosas al mismo tiempo. Y por otra parte creo que hay una constante en las obras de teatro que nosotros hacemos, que es algo básico del montaje cinematográfico, que es cómo 2 imágenes generan una tercera en la cabeza del espectador. O sea, si vos ponés 2 imágenes, claramente hay una tercera que está generando. Está el ejemplo canónico creo que es de Einstein, donde había, no sé, una mujer llorando, ese es un plano, y una cuna de un bebé. Y obviamente todo el mundo asume que la madre está llorando porque su hijo está enfermo o algo le pasa. Y en verdad son una mujer llorando y un bebé. O sea, todo lo otro es una construcción que uno hace. A mí me interesa mucho qué pasa con eso en lo teatral. O sea, qué pasa cuando tenemos 2 imágenes que no son necesariamente una tras otra, sino una al mismo tiempo que la otra. Y bueno, en los años pasaba un poco eso. Había 2 tiempos, el tiempo presente y el tiempo del futuro. Entonces, un poco para nosotros la idea era, se arma algo en la cabeza del espectador, y sí, quizás se arma qué pasó en ese bache entre la hora y dentro de 30 años. Y un poco con esto, siguiendo con lo del cine, en la obra sobre la Revolución Rusa, ayúdame vos. Sí, Arde Brillante. Ahí hay un cortometraje. Esta. Una de las partes sí. Es un cortometraje que fuiste a filmar a Misiones. Sí. Sí, bueno, en realidad esta obra se llamaba Arde Brillante en los bosques de la noche. Es una obra que nosotros hicimos en el 2017, coincidiendo con los 100 años de la Revolución Rusa, y que partía de la base de que era una obra de marionetas, que las marionetas eran una réplica del cuerpo de los actores que las manipulaban. Entonces empezaba la obra y era básicamente la historia de esas marionetas. En algún momento las marionetas decían, llegaban como a su punto máximo de conflicto y decían, che, bueno, vayamos a relajarnos un poco, vayamos a ver una obra de teatro. Entonces las marionetas se sentaban y empezaban a ver una obra de teatro que estaba representada por los mismos actores que habían manipulado a las marionetas, que contaban una segunda historia, y que en algún momento se repetía el procedimiento. Se cortaba la obra de teatro y decían, che, vayamos a ver una película. Iban al cine y se sentaban. Entonces tenías a unas marionetas que observaban unos actores que observaban una película. Y los actores y actrices eran los mismos en cada caso.
También porque era una obra que tenía mucho que ver con la idea del cuerpo, de la representación del cuerpo. Entonces, en ese sentido, nos interesaba mucho trabajar esta diferencia de formatos. Y quizás esta obra fue la primera donde dije, bueno, está bien, puedo usar filmaciones en escena y no traicionar algún precepto extraño que me había autoimpuesto. Y a partir de esa obra, en las dos siguientes, por lo menos en Los Años y en una que estamos haciendo ahora, que se llama La Obra, que todavía no pudimos hacer acá, empezó a aparecer las filmaciones en escena, no en vivo, sino ya hechas. También porque, bueno, por ejemplo, en el caso de esta obra tenía que ver con eso, era justamente trabajar el lenguaje de las marionetas, el lenguaje teatral y el lenguaje cinematográfico. En el caso de Los Años, uno de los personajes es un documentalista y está filmando un documental, por lo menos en el presente lo vemos filmar un documental, mientras que en el futuro recuerda ese documental. Entonces la filmación es un poco la cápsula de tiempo que une estas dos historias. Tengo una pregunta. Bien. Quería saber, en relación un poco a lo que contabas de la importancia de los dispositivos entendidos como mecanismos, funcionamientos, ¿cómo es el trabajo con las actrices y con los actores? ¿Cómo se va dando ese diálogo entre ese dispositivo, si ese dispositivo se va pensando antes, entonces los actores y las actrices entran a él, se va transformando en el durante? ¿Cuáles son los efectos que se van produciendo en los actores y las actrices? Algo de eso. Perfecto. Bueno, Barbie quizás puede aportar algo, ya que fue actriz de Los Años, pero en principio lo que te diría como idea general es que los dispositivos los pensamos antes de empezar a trabajar con el elenco. Por supuesto que son básicamente creación de Mariana Tirante, que es la escenógrafa del grupo. En general nos importa mucho que sean, además de esto que decía antes, de que sean dispositivos narrativos, que sean objetos que podrían funcionar aún si la obra no existiera, que pudieran tener cierto interés, como si fueran una instalación de algo que hablara al mismo tiempo de algo parecido a lo que cuenta la obra. Por poner un ejemplo, esta calecita del pasado es un animal grotesco, tenía algo que, aunque yo no hubiera puesto ninguna historia dentro y no hubieran estado los actores, si hubiéramos hecho solamente que girara eso durante 1 hora y media, solo poniendo y sacando algunos objetos, yo creo que hubiera tenido algún interés eso. Eso es algo que a nosotros nos interesa, no porque vayamos a ir en esa dirección, sino porque nos interesa, nos sirve. De nuevo, es como una estrategia interna del grupo. Ahora, claramente, el objetivo es que después las actrices y los actores se apropien de ese dispositivo, que el dispositivo no sea el que se come a los cuerpos, sino que los cuerpos, que se establezca como cierta lucha entre los cuerpos y ese dispositivo, que no sea algo que los actores sufren, pero que tampoco sea extremadamente placentero. Pero en ese sentido también quiero ser claro que en general, bueno, no sé, por ahí Barbie piensa otra cosa, pero nuestros procesos tienden a ser bastante disfrutables, o sea, no buscamos el displacer ni tampoco que el actor sufra. O sea, yo nunca creí en ese tipo de procesos, en los procesos conflictivos, donde el actor la pasa mal y eso supuestamente saca algo mejor de ella o de él. Todo lo contrario. Lo que sí... Perdón, te corté. Dale. Quiero decir algo que la lucha es placentera. Luchás con el dispositivo porque es una mole y al principio decís, esto me va a comer, o sea, voy a ser mucho más básica en lo que digo, ¿no? Entramos a dos casas de 2 pisos con una cantidad de técnica enorme, entonces en un momento te das cuenta que tienes que estar en diálogo con la técnica. Y primero es, me muero.
primero me muero. Y después empezás a decir, bueno, ¿cómo empiezo a jugar? Y entonces lo intuitivo, lo técnico, como por el dispositivo, por la escenografía, por la luz, por la música, bueno, que en los años era muy protagonista también. En un momento entras en diálogo como entras en diálogo con tus compañeros de escena, y eso en un momento es una belleza. O sea, yo me acuerdo del día que, no importa, un momento de la obra que estaba re obsesiva con que tenía que hacer una cosa, la otra tenía que pasar de un punto de una luz al piano, y en la oscuridad no llevarme puesto un pituto que había en el medio, hasta un día me doy cuenta que ya podía llegar bien y levanté la mirada y vi que entraban 2 casas rojas, iluminadas de rojo, al revés, que estaban como cuando empezaban a contar una historia, una escena del pasado, o sea, del presente y del pasado, bueno, el quilombo del tiempo que ahora Mariano y construye, o sea, como actriz es como empieza a ser puro estímulo. Entonces, primero la lucha en el mejor sentido, porque digo en lo que hablabas de lo placentero, porque es así. Primero porque la dinámica de trabajo, al querer tirar esa flor a Mariano, dale. Porque el trabajo con él y con todo el grupo es realmente un placer, o sea, es de búsqueda, de investigación y de mucho diálogo. Y después, cuando ya está el vínculo establecido, te cae la escenografía, decís, te persignás 4 veces y Diosito, ayúdame, hasta que eso empieza a ser un personaje más, entre comillas, por decirlo de una forma muy burda, pero digo, te entras en diálogo, te peleas con eso y entras en diálogo y te gusta, es como, no sé, como una pareja que te gusta, pero a su vez se ubican con mucha cosa liminal, y decís, sí, no, la concha de la lora, acá hay que entrar así, y a su vez decís, eso mismo que me está restringiendo, por otro lado, me está generando una posibilidad. Bueno, eso. Y en Japón, ponele, los japoneses iban a sacarle fotos a la escenografía cuando terminaba, te dijiste lo de instalación, la escenografía era como una obra, bueno, es una obra, ¿no? También, pero digo, era como una obra de arte que ellos se acercaban a mirar y a fotografiar como si estuviesen una muestra en un museo. Está buenísimo lo que dice Barbie. Yo tomo sobre todo algo que también dice ella, que es como un personaje más, o sea, es como un personaje con el que tenés que relacionarte, o sea, no podés obviarlo, no podés darle excesiva importancia tampoco. Es otro personaje que está en escena. Con los años sí nos pasó algo que fue bastante traumático durante el proceso, fue que lo ensayamos en la pandemia y no teníamos la escenografía porque se construyó afuera. Entonces solo pudimos probarla una semana antes del estreno, que no nos había pasado nunca, porque en general lo que a nosotros nos suele suceder o que intentamos que suceda es que haya por lo menos 1 o 2 meses de ensayo con el elenco y el dispositivo, porque, volviendo a tu pregunta, el dispositivo muchas veces se transforma a partir del trabajo durante los ensayos. Digamos que no es que podemos tirarlo y construir otra cosa, pero sí su forma de ser utilizado cambia. Ahora, por ejemplo, con la obra, que es la obra que hicimos después de los años y que todavía no se mostró acá, de nuevo estamos usando un giratorio por primera vez después de 10 años y trabajando junto con el elenco nos dimos cuenta que lo que nosotros pensábamos que funcionara de una forma no iba a funcionar y tuvimos que empezar a hacer que se moviera de una manera que no habíamos previsto y hubo que hacer todos unos cambios, modificaciones. Nada, digamos que es un organismo vivo, o sea, es eso un poco, es como un jardincito que hay que irlo regando y ver qué plantas carnívoras te crecen. Este es giratorio también. Ese es giratorio. Y pensaba en la cinta la cinta transportadora. Sí, esa se llamaba Cuando vuelva a Cuando casa. vuelva a casa voy a hacer otro. Y en relación con eso, no se escucha, ¿no? En relación con esa obra y con toda tu obra, ¿no? Quizá algo más trascendente o algo para pensar o reflexionar, la cuestión de los tiempos
en cuanto a traer el pasado, la implicancia del pasado en nuestro presente en función de reafirmar una identidad, ¿no? Me parece que hay ahí como una constante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si querés hablar algo en relación con esto. Sí, creo que a mí siempre me interesó mucho la idea de cómo inventamos el pasado, de cómo construimos nuestra propia identidad y cómo modificamos el pasado cada vez que lo narramos. En ese sentido, bueno, antes hablábamos de esta obra, El pasado es un animal grotesco, que un poco el concepto era ese, es decir, cómo nosotros vamos inventando nuestra propia historia porque la modificamos cada vez que la narramos, y cómo todos estamos hechos de ficciones, en el sentido de que contamos historias mientras las historias nos cuentan a nosotros. Varias de nuestras obras trabajan sobre esto, sobre cómo nosotros estamos todo el tiempo armando nuestras biografías, armando historias, cómo todos construimos ficciones por más que no seamos escritores, y cómo a la vez todos reaccionamos a lo que vamos viviendo en función de las ficciones que hemos ido consumiendo desde el inicio de nuestras vidas. O sea, yo estoy acá hablando frente a ustedes y no puedo dejar de actuar como muchas películas que he visto de gente hablando frente a una audiencia. Es inevitable. No puedo librarme de eso. Y otro de los tópicos muy frecuentes es, bueno, sí, la relación con el pasado, pero sobre todo con el paso del tiempo. A mí no me interesa tanto el pasado como campo nostálgico, como campo a idealizar, sino más el paso del tiempo. De hecho, en general, casi todas nuestras obras, creo que todas nuestras obras transcurren ahora, en el momento que están siendo creadas. O sea, nunca hicimos una obra que transcurra en los 50, en los 60 o en cualquier otro momento temporal. Creo que todas nuestras obras suceden en el momento que fueron estrenadas. Sí me interesa porque me parece que hay algo de ese diálogo con el presente, no necesariamente con el diario, no necesariamente con lo que está pasando ahora mismo en las noticias, pero sí con el presente que compartimos, que es algo que me interesa. Y creo que ese presente que compartimos también, al ser tan efímero, justamente el teatro, por su materialidad efímera, es el territorio ideal para hablar del paso del tiempo. Porque, a diferencia del cine, que tiene la pretensión de apresar el tiempo, de preservarlo, de eternizarlo, de volvernos inmortales, el teatro es puro presente, solo sucede acá, y obviamente lo único que queda es la memoria, es decir, el recuerdo, la invención de eso que vimos. Entonces, ahí es donde también el teatro me parece interesante para hablar del paso del tiempo, porque nuevamente, o sea, cada uno que narre una obra de teatro que haya visto, la va a estar modificando en su relato, y nunca va a estar la película ahí para decir, ah, no, la película era así. O sea, la obra de teatro solo va a suceder en el recuerdo, en la reconstrucción y en la reficcionalización que cada uno de nosotros va a hacer sobre eso. Quizás cuando yo empecé a hacer obras estaba un poco obsesionado con la diferencia entre mi generación y la generación de mis viejos. Yo soy hijo de militantes de izquierda de los 70 y toda la sensación que yo tenía a fines de los 90, a principios de los 2000, era que nuestra generación era extremadamente fallida comparada a la generación mítica de nuestros padres que habían dado la vida por la revolución. Entonces sí hay algo de esa sombra de un pasado reciente que cae sobre el presente, que estaba bastante presente en nuestras obras. Ahora que tengo menos la sombra de mis padres sobre mí y que yo soy padre de niñas pequeñas, notablemente muchas de mis obras empiezan a estar protagonizadas por padres y no por hijos. A lo largo de 15 años se dio esa traslación. De hecho es notable, sí, yo no me había dado cuenta, un amigo me lo hizo notar hace poco, que casi todas mis primeras obras eran hijos, y ahora son muchos padres. Bueno, nada. Sí, una obviedad absoluta. ¿Alguna pregunta? Yo, Mariano, en eso a mí me llama mucho la atención
la capacidad dramatúrgica de unión de muchas historias que empiezan a confluir en un tiempo presente o en el paso de mucho tiempo, pero en principio construir un presente, porque el teatro es presente, como decías, de una superposición, una caja china o superposición de historia. En términos como de lo dramatúrgico, en el origen, digamos, al principio, ¿ya están juntas o entras en una y vas metiendo otra? Buena pregunta. En principio te diría que cuando yo empiezo a escribir, el origen siempre es muy caótico. O sea, en general no es que digo, voy a contar la historia del mismo personaje en 2 tiempos. Cuando es joven, cuando es viejo, va a ser un documental. O sea, jamás se me ocurre así. O sea, empieza más por una recolección, bueno, supongo como le pasa a casi todo el mundo que escribe, o por ahí es mi presunción de lo que le pasa a todo el mundo, que empieza más por recolección de ideas. Por ahí me paso un par de años juntando ideas que no tengo la menor idea de cómo van a machear entre sí. Por ejemplo, estoy tratando de pensar algún ejemplo concreto, pero creo que con los años un poco me pasó así. O sea, yo quería contar la historia de un tipo que encontraba algo que había hecho en su pasado, nada más, no tenía mucha más idea. Y empecé a juntar historias, ideas, y en algún momento apareció la idea de un tipo que va a tener un hijo, y empieza un poco por azar a hacer un documental sobre un pibe que encuentra solo viviendo en Lugano, y eso hace que su vida entre en crisis. No tenía mucha idea después de cómo eso iba a combinar. En paralelo, estaba fantaseando con la idea de hacer yo un documental sobre los edificios de Buenos Aires que son copias de edificios europeos. Y en algún momento empecé como a coparme con esto de las imágenes de los juegos de las 7 diferencias. ¿Viste esas imágenes donde tenés que descubrir qué cosa está distinta? Y mezclando todos esos elementos empezó a aparecer la idea de, bueno, ¿qué pasa si este personaje, que es el documentalista joven, es el mismo que es el documentalista viejo, y uno está filmando el documental y el otro, 30 años después, quiere encontrar qué fue de la vida de ese pibe que estaba retratando? Pero a la vez fue muy caótico porque de hecho durante mucho tiempo, y no me acuerdo si cuando nosotros empezamos a charlar de la obra ya era así o no, pero durante mucho tiempo mi idea era que el tiempo del viejo, el tiempo del personaje grande, fuera el presente, y el tiempo del personaje joven, el personaje de Paco, fuera los 80, los 90. Y la idea fuera hablar del pasado desde el presente. Y después me di cuenta que era mucho más atractivo para mí hablar del futuro. Y entonces ese cambio de poner al joven en el presente y al viejo en el futuro y empezar a imaginar cómo podía ser el mundo del 2050 fue un poco lo que fue organizando. Entonces, en ese sentido, siempre es muy caótica la recolección de historias. En algún momento empiezan a unirse algunas que funcionan, otras van quedando por el camino. Y después hay algo bastante musical o de guión cinematográfico, que es que yo hago muchos croquis, muchos dibujitos, muchos diagramas de la historia, de cómo se van tocando las historias. O sea, me gusta mucho lo de tener una pared con papelitos pegados y viendo cómo un personaje va rebotando con otro. Después, bueno, vos también recordarás, nosotros sacamos muchas escenas, inclusive 2 o 3 días antes del estreno, sacamos un par de cosas que eran bastante importantes de la obra. Hay algo que, en ese sentido, hay una escisión que, en general, casi todos los que escribimos y dirigimos tenemos que hacer, que es, cuando estamos escribiendo es una cosa, cuando estamos dirigiendo es otra. Y creo que hay un ejercicio de honestidad muy complicado cuando uno dirige, que es ser capaz de ver lo que hay, no lo que uno cree que hay. Que es muy difícil, por lo menos para mí muchas veces, porque bueno, uno empieza a ver algo y decís, bueno, pero sí, esto funciona, o sea, yo voy siguiendo al personaje, y después te das cuenta que no, o que no es interesante lo que está sucediendo teatralmente, más allá de lo narrativo. Y en esa especie de esquizofrenia que hay que establecer y jugar a que uno no es más el dramaturgo y que es el director,
bueno, hay también como un nuevo proceso de reescritura, que es esa reescritura escénica que todos los directores terminan haciendo con los textos. Creo que había alguien allá atrás. Allá atrás, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Sí, quería saber cómo te comunicas con los artistas, con actores, actrices a la hora de trabajar en tus proyectos. ¿Cómo encarás esa transferencia para plasmar tus ideas, tu intención? Si lo encarás de una manera de estrategia, de comunicación, les mostrás algo, les explicás, cómo lo transmitís para que de alguna manera, si bien quizá no se logre esa exactitud que está en tu cabeza, cómo se pueden acercar a lo que vos querés mostrar. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, en principio te diría que nosotros como grupo pasamos mucho tiempo pensando cuál puede ser el grupo ideal para hacer la obra. Que muchas veces, digamos, todos tenemos una ventaja acá, que es que realmente las actrices y los actores argentinos son extraordinarios. O sea, por lo menos en mi experiencia trabajando con actrices y actores de otros lugares, nunca me ha pasado encontrar el nivel de complejidad, de creatividad y de profundidad que pueden desarrollar los elencos en Argentina. Eso es muy a favor. Y lo resalto porque en general no es tanto que yo los guío hacia un lugar que yo sé que quiero que vayan, sino que es más que, bueno, vamos transitando juntos un camino y muchas veces son ellos los que me dicen a mí cuál es la mejor forma de hacer algo. También porque yo trato, en la medida de lo posible, de trabajar con actrices y con actores que yo admiro y entonces no me cuesta nada escuchar lo que sugieren. Por supuesto que muchas veces no estoy de acuerdo con lo que sugieren y ahí hay que negociar o hay que ver qué se hace. Te diría que yo soy muy prosaico en el trabajo con los actores, o sea, hablo mucho, o sea, básicamente hablo, les cuento todas las cosas que a mí me parecen sobre la obra, les cuento lo que a mí me parece sobre los personajes, lo que me imagino, les muestro referencias de cosas que fui asociando, muchas veces no referencias de me imagino que el personaje sea así como el de esta película, sino cosas más generales o cosas que ya estuvieron en el fermento de la obra. Creo que en ese sentido también ayuda que como grupo trabajamos mucho colectivamente y que todo ese proceso de buscar referencias, asociar cosas, otras obras que nos interesan y demás, es algo que nosotros ya hacemos previo al trabajo con el elenco, entonces después se trata de compartirlo. Y en general, si tengo que ser honesto, creo que la realidad es que las actrices y los actores que trabajan conmigo me han salvado mucho más las obras y me han fabricado mejor las escenas que lo que yo pensaba originalmente. Nada, creo que también ayuda tener lo más en claro posible hacia dónde uno quiere ir, por más que después digas, no, esto no estaba tan bueno. O sea, cuanto más difuso es lo que querés lograr, más complicado es que vayamos hacia ese lugar. Si es más o menos claro y podemos verlo, o sea, el objetivo es ese, o sea, verlo y un poco también lo que decía antes, ser honestos cuando lo vemos de si eso genera algo o no, si es interesante, si genera alguna poética escénica atractiva, lo que está generándose entre los actores, y si lo que uno imaginó no funciona para nada, tener como la capacidad de decir, no se me ocurre cómo resolver esta escena, cómo lo harían ustedes. O sea, me parece que es eso. Pero no tengo una técnica muy secreta ni muy sofisticada. O sea, es sobre todo esto, charlar mucho con ellos y ellas. Gracias. Yo quería hacer una pregunta. Sí, María, sí. Porque hablaste antes de la generación de nuestros padres, la generación militante, que vinculaba fuertemente, ¿no?, la cuestión del teatro, del arte con la política y cambiar la sociedad, cambiar el mundo. ¿Cómo pensás
si es posible hoy, o cuál sería el lugar de esa dimensión política del teatro, cómo se transforma. Ok, bueno, yo soy de los que piensa que hacer teatro es un hecho político, primero por la forma en la que lo hacemos acá, digamos, porque es algo basado en el deseo, porque es algo en general autogestionario, porque es algo colectivo, porque implica un nosotros, claramente, y porque eso construye algo, construye un grupo, construye una célula y una posible organización. En ese sentido, todas nuestras obras, todas fueron hechas en cooperativa. Nosotros trabajamos de esa forma y con una cooperativa lo más igualitaria posible. Y pensamos que eso es una forma de vincularnos políticamente con el tiempo que vivimos. Por supuesto que estamos hablando de una micropolítica, no estamos hablando de la pretensión que podía llegar a haber en los 70 de que una obra de arte transformara el mundo. Yo creo que las obras de arte, por supuesto, que transforman el mundo, transforman a las personas, un poco lo que decíamos antes, o sea, ¿qué pasa realmente? Y me interesa eso, no me interesa decir yo hago las obras para mí y no para los demás. Me parece que eso no tiene ningún sentido, por lo menos para mí. O sea, yo hago las obras para un otro. No tengo la pretensión de que eso que hago tenga un impacto en determinada dirección específicamente. Mis obras nunca son didácticas, nunca tienden a esclarecer un punto de vista. O sea que en ese sentido yo no tengo ninguna relación con ese tipo de teatro más militante, que no me parece mal, pero no es lo que nosotros hacemos. Lo que sí creo es que, bueno, nada, en tiempos como estos, plantear la posibilidad de que el futuro siempre puede ser mejor porque podemos imaginarlo, que era una de las frases que se decían en los años, es un hecho político. Que el hecho de que nuestras ficciones estén inscriptas en determinado contexto social y político genera muchas cosas. En los años quizás no había, por ejemplo, para tomar solo una obra y para ser más concretos, quizás no había una bajada de línea política, pero sí el hecho de pensar, bueno, cómo va a ser el futuro, para mí implica una decisión política, porque, bueno, en la obra había determinadas pistas de cómo nosotros nos imaginábamos que ese futuro puede ser. Es bastante tremendo, pero cuando nosotros empezamos a hacer Los Años, había ahí dentro de la obra un partido del que nosotros nos reíamos, que es el Partido de la Nueva Colonia, que era un partido que proponía que la Argentina volviera a formar parte de España y que era el partido que estaba por ganar las elecciones en el 2050. Y me acuerdo que en el momento hablábamos de Milei, hace apenas 3 o 4 años atrás, y nos parecía tan chistoso como el Partido de la Nueva Colonia. Y ahí lo tenemos. Entonces, hay algo de pensar en esos procesos, en cómo vamos a ser nosotros en el futuro, en cómo nos vamos a narrar nosotros este presente y demás, que para mí son decisiones políticas. Y nada, creo que la simple decisión de dedicarnos de decidir hacer teatro en un contexto como el argentino, es una decisión bastante politizada. Volviendo a esto que dijiste de que trabajás con actores, ¿qué admirás? ¿Qué es lo que vos, como director y productor, admirás de los actores? ¿Qué es lo que te llama para trabajar con ellos? Está bueno. Bueno, en principio que sean buenos, o sea, que tengan algo que a mí me resulte atractivo, que no sepa exactamente cómo lo hacen. Me pasa mucho cuando voy a ver obras de teatro que cuando veo a alguien hacer algo que no le veo la técnica, me parece muy notable. Todos sabemos lo que es, como cuando empezás a ver los hilos de la actuación. Me pasa que creo que retrospectivamente, si me doy cuenta, si pienso mucho de las actrices y actores con los que he ido trabajando, son un poco directores también, no porque dirijan después obras, sino porque toman decisiones mientras están actuando.
Me interesa algo de las actrices y los actores que son capaces de hacer cosas muy virtuosas, pero sin mostrar ese virtuosismo. Ya que vos me elogiaste antes, Barbie, ahora te elogio yo a vos. Lo que Barbie hacía en los años para mí era realmente muy complejo. Ella tenía que ser narradora de toda la obra, ser un personaje de joven y ser otro personaje, el mismo personaje, otro personaje en la otra historia. O sea, y a la vez tenía que hacer eso con un ritmo y estando metida en la narración de la historia. Pero una de las cosas que nosotros más veíamos era que ella no mostraba ese virtuosismo, no había un regodeo mirá qué genial lo que estoy haciendo, que es un poco lo que buscamos también con las obras en sí y lo que hablábamos antes de los dispositivos escénicos. A nosotros nos interesa usar dispositivos complejos, pero que no tengan la apariencia de este es un show o que el dispositivo sea lo más importante de todo. Y después necesito establecer un vínculo personal con esas actrices y esos actores, o sea, poder hablar, poder conocernos. Nuestras obras en general terminan siendo una larga convivencia. Por ahí, desde que empezamos a ensayar una obra hasta que la terminamos pasan 4 años, y 4 años donde en el medio nos vamos de viaje, estamos juntos las 24 horas, desayunamos, cenamos juntos. Entonces, tiene que ser gente con la que yo sienta que se puede establecer una buena convivencia artística y personal. Gracias. Acá Silvana, que me va a matar. Una pregunta chiquitita y de curiosidad, que me parece que, porque hablaste de la musicalidad y me llama la atención de tus obras, los títulos, ¿no? Hay algunos títulos que me parecen sumamente, no sé si complementarios, vos me dirás, son azarosos, los pienso yo o los piensa el equipo, pero Arde brillante los bosques de la noche, el pasado es un animal grotesco, o cuando vuelva. Me suena de una musicalidad muy especial, pero creo que no debe ser muy atendida. Es un complemento, es parte del relato, es después, solo curiosidad para los que nos gusta el relato, digamos, ¿no? Está bueno. Mirá, yo te voy a confesar que soy malísimo pensando títulos, malísimo, y en general siempre los decido cuando me dicen, che, hay que publicar el catálogo ya, decidilo. Muchas veces las obras tienen títulos de trabajo durante... Justo en el caso del pasado es un animal grotesco, era una frase de una canción que a mí me gustaba mucho y que la escuchaba mucho mientras estaba escribiendo la obra. Entonces terminé metiéndola dentro de la obra. O sea, hay un personaje que escucha esa canción y menciona la letra, entonces estaba ahí como medio servido. Arde brillante en los bosques de la noche es una traducción medio berreta de un poema de Keats. Pero después muchos de los otros títulos son bastante chotos, o sea, los años, de hecho es como, todavía me lo reprocha el grupo, la obra, bueno, en fin. Pero sí, no, digamos que está bien lo que decís porque en ese sentido creo que todo es parte de la obra, o sea, yo estudié puesta en escena en su momento con Rubén Schumacher y una de las cosas que recuerdo que él hacía mucho hincapié era que la obra empezaba muchísimo antes de que el espectador fuera a verla. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, la obra empieza con el título, empieza con lo que te cuentan de esa obra, empieza con el dibujito o la imagen que va a ser el póster de la obra. Empieza cuando llegás al teatro con lo que hay en el foyer, o sea, todo es la obra, o sea, no es solamente lo que está arriba del escenario. Entonces, el título es verdad que no me parece menor, quizás nunca me salen como me gustaría, pero no es menor. Gracias. Tengo que ir cerrando, ¿no? Sí, no vemos de acá. Sí, ahí. Una última, ¿puedo? Mariano, yo te había pedido antes de entrar que en el 2005 Mariano con el recordado y querido Luis Biasotto dirigieron acá en lo que era IUNA un proyecto de graduación de la licenciatura en actuación que se llamó Laura. ¿Recordás, Mariano? Lo voy a poner acá las referencias. ¿Querés contarnos algo de esa experiencia, de tu estadía acá para el proyecto de graduación?
Sí, estuvo buenísimo. Si no recuerdo mal, fue por invitación de Silvina, justamente. Estuvo buenísimo. Fue en un momento además donde yo estaba un poco arrancando a hacer algunas obras. Ya había hecho algunas cosas, pero estábamos arrancando un poco con el grupo también. Y fue una experiencia muy disfrutable esto del proyecto de graduación. Primero porque trabajamos a lo largo de un año, que es algo invaluable también. En general uno no tiene esa posibilidad y esos tiempos. En lo personal también fue la primera vez que empecé una obra sin tener absolutamente nada. No tenía nada escrito, no tenía ninguna idea. La idea justamente era juntarnos con las actrices y los actores y ver qué surgía ahí. Entonces hubo muchísima improvisación. Se dio también la particularidad de que eran un grupo de, creo que eran 12 actrices y un actor. Entonces eso terminó siendo constitutivo de lo que armamos con Luis. Luis era un tipo, además de extremadamente creativo, venía de un lado totalmente opuesto al mío. Él venía de la danza. Nuestras formas de pensar eran muy diversas y ese encuentro estuvo buenísimo. En general, a mí me pasa en las obras que hice en colaboración con alguien lo mismo que me pasa cuando hago alguna obra que no es en un escenario, o sea, cuando hago una obra en la calle, qué sé yo, siempre termino vampirizando y nutriéndome mucho de esas experiencias. Con Luis me pasó eso, o sea, yo creo que empecé a pensar mucho más en el aspecto físico de las obras, en el trabajo más visual de los cuerpos, a partir de haber trabajado con él en ese proyecto de graduación. Y sobre todo creo que se siguen manteniendo, ¿no? Los proyectos de graduación. Sí, bueno. Nada, son menos tiempo, son de medio año, un cuatrimestre. Bueno, un cuatrimestre, está muy bien igual. O sea, yo creo que tener la posibilidad de trabajar un cuatrimestre. De hecho, nosotros cuando hicimos la obra con Luis tomamos un año, pero el primer cuatrimestre fue más de probar. Y recién en el segundo cuatrimestre nos metimos a trabajar en la obra. Nada, hay algo de esos espacios de creación donde directores o directoras trabajan con actrices y actores que están terminando su formación, que me parece que son espectaculares, pero no solo para las actrices y los actores, sino también para las directoras y directores. Hay algo yo por lo menos recuerdo del acercamiento que tenía el elenco de esa obra, y era completamente distinto a lo que decíamos antes de un elenco que yo puedo convocar. Tenía una particularidad y una especificidad que yo no hubiera podido conseguir llamando gente que ya conocía. Así que nada, en ese sentido fue una experiencia alucinante. Buenísimo. Bueno, ahora sí, ¿no? Vamos terminando. Sí. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.